¿Por qué falló por segunda ocasión el plebiscito para adoptar una nueva constitución en Chile? Hoy trataremos de explicarnos aquello. Porque evidentemente el problema esencial es que Chile, que es un país económicamente desarrollado dentro de América Latina, le debe ese desarrollo gran parte a la constitución de Pinochet. Pero ese desarrollo significó también que la distancia entre ricos y pobres se multiplicara, que el machismo se convirtiera en una doctrina cultural, que ese machismo produjo el levantamiento de las mujeres de Chile y que además las protestas estudiantiles, las protestas de los afiliados a los seguros y las protestas de los que usan los servicios públicos agobiaron al país después de la pandemia. La pandemia fue una prueba que pasaron todos los países del mundo y que nos permitió reconocer en cada uno de nuestros países las debilidades que teníamos. En Ecuador, por ejemplo, la principal debilidad que habíamos tenido era la justicia. El segundo lugar, los gobernantes. Habíamos tenido gobernantes que llegaron al poder porque la gente votaba con corazón y no con memoria, y gracias al corazón, a ese creer que Lenín Moreno era buena persona, la gente votó por Lenín Moreno. Luego la gente votó en Ecuador con el estómago, porque pensaron que un rico era un individuo que podía contagiar el delirio por la riqueza y al mismo tiempo crear nuevos ricos con su ejemplo y con las condiciones apropiadas. Pero lo que creó fue millones de deudores, no solamente a la banca internacional, sino también a todos los organismos crediticios del país y además a las empresas comerciales que ofrecían endeudamiento gratis a cambio de compras. Esto también nos llevó a la votación con el hígado, porque pensamos que el nuevo presidente era un posible enemigo de Rafael Correa, de los correístas, que les podía finalmente destruir, porque ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso habían conseguido ese fin: hacer desaparecer a los correístas, al correísmo y a Rafael Correa. Entonces se pensó que tal vez un joven de buena apariencia sería, y con mucho dinero, millonario, formado en los Estados Unidos y con la nacionalidad norteamericana, porque nació en Miami, podía ser el salvador de la patria. Estamos ahora viendo que en Chile las mujeres que llegaron al poder con el nuevo presidente y que parecían ser los seres humanos más sensibles a la realidad chilena, porque ellas habían sufrido el machismo, la discriminación y también los problemas económicos y sociales que Chile afronta, especialmente después de la pandemia, en la que el precio del cobre cayó bruscamente y ahora Chile ya no tiene un crecimiento, sino un decrecimiento, porque China, que era el principal importador de cobre,
tuvo que desacelerar su economía por esta misma pandemia y en consecuencia Chile ahora, que era un país productor de materias primas, que es lo peor que se puede ser en este país, porque las materias primas están a merced de Wall Street. Ellos son los que imponen el precio de las materias primas, no así, por ejemplo, de las materias industrializadas, de los productos industrializados, en que McDonald's pone el precio que quiere a sus hamburguesas o Samsung pone el precio que le conviene a sus electrónicos, productos electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, en los productos industrializados no existe esta injerencia de Wall Street, que es la que determina y la que origina las catástrofes de no solamente Estados Unidos, sino de todos los países productores de materias primas desde los años 20. Recordemos que Wall Street fue la que produjo la gran quiebra en los Estados Unidos y justamente fue cuando Estados Unidos era, en ese entonces, todavía un productor de materias primas. Tuvo que pasar por esa crisis para convertirse en el gran país industrializado que hoy conocemos. En tercer lugar, parece que en Chile las ideas socialistas no cuajan, porque en Chile los pobres no son como los pobres en Ecuador, como los pobres en Brasil, como los pobres en Centroamérica o México. Los pobres en Chile son aquellos que no tienen comodidades. En cambio, los pobres en Ecuador, en Sao Paulo, en Venezuela, ahora, en Centroamérica, ahora, en Bolivia, ahora, son aquellos que no tienen ni siquiera techo, peor comida o vestido, y apenas pueden asistir con hambre en el estómago a recibir clases en las escuelas y tienen que llegar, cuando ya la situación de salud es extrema, a hacerse atender en los centros de salud del gobierno. Eso no pasa en Chile. En Chile, la gente tiene la capacidad de reaccionar y de incomodarse porque simplemente subieron unos centavos al metro de Santiago. Y eso produjo incendios, protestas, una reacción absolutamente desproporcionada y violenta. Porque es gente extremadamente sensible a cualquier incomodidad, no a la pobreza. No han soportado la pobreza durante décadas. En cambio, en Ecuador, la pobreza se ha convertido en la cuna de los narcos, en la cuna de los sicarios, en la cuna de los migrantes, en la cuna de los votantes. Aquí la gente en Ecuador vota con hambre. En Chile la gente no vota con hambre. La gente en Chile vota con ira, porque se les acabó los buenos tiempos en que el cobre y las exportaciones de China le convertían a ese país en el país de mayor crecimiento y desarrollo de América Latina. Entonces, no tuvo éxito ninguna de las dos consultas, ni la de la derecha, que es esta última, ni la de la izquierda, que fue la anterior. Porque aparentemente ni la derecha ni la izquierda están ahora en la capacidad
de enfrentar y resolver los novedosos problemas de Chile. Son nuevos, no son viejos, no son como los viejos problemas de Ecuador. Los viejos problemas de Ecuador han sido, desde la época de la colonia, la desnutrición, la malnutrición. Recordemos que aquí los niños tienen baja talla y cerebro más pequeño por la desnutrición, especialmente en los Andes, y muchos durante siglos tenían hijos con bocio por la carencia crónica de yodo, que fue resuelto en 1980 y que ahora se ha reducido mucho esta incidencia. Que en la costa la gente era presa de las enfermedades transmisibles, de los parásitos, de los insectos, de los cambios bruscos que producía el fenómeno del Niño, los cambios bruscos que producía el fenómeno de la niña, al que somos extremadamente sensibles, porque somos el país más mega diverso por kilómetro cuadrado de América Latina. Chile ahora es un país extremadamente sensible al calentamiento global, porque la pesca, que es una de las principales industrias de Chile, gracias a la corriente de Humboldt, está amenazada por el calentamiento de los océanos, porque el que se derritan los glaciares del sur de Chile y de la Antártida está produciendo estragos, sequías incontrolables que se producen en todo el país y que arrasan con bosques enteros mediante incendios. Entonces, el problema ecológico de Chile es todavía diferente al problema ecológico de Ecuador, donde el principal problema en Ecuador es este contraste brusco entre inundaciones y sequías. En cambio, en Chile el principal problema es, a no dudarlo, la sequía. Ya recordemos que Chile es un largo desierto en la costa de Chile. Así pues, podemos entender que los cambios que proponían las dos constituciones no fueron aceptados porque no tenían conciencia ecológica, no tenían conciencia social, no se tenía en Chile, no se tiene conciencia social de lo que es la pobreza. No tenían conciencia histórico-cultural, porque no recuerdan, han olvidado todo lo que fue la tragedia del gobierno de Pinochet, las masacres, la crueldad a la que se llegó ese país, una crueldad masiva, una crueldad que nacía desde las Fuerzas Armadas y se convertía en crueldad doméstica, en crueldad en el vecindario, en odio. Y porque la gente vota sin memoria sanitaria y sin memoria de la salud física y mental, porque los chilenos han olvidado que tienen esa baja talla porque durante siglos fueron desnutridos, que tienen esa reacción psicológica violenta porque durante siglos vivieron el conflicto racial y el conflicto interno, especialmente con los indígenas y con los países vecinos como Bolivia y Perú. Y porque Chile también vive y la gente vota sin conciencia psicológica y psicosocial, porque no han podido adaptarse a esta nueva era de las comunicaciones globales, de la velocidad, de la información y de la globalización que
convierte al mundo entero, al planeta entero, en algo más importante que al país. Muchas gracias.